Funciones. Recordamos que una función básicamente es una relación de variables. Relación de variables. Eso es lo que se entiende como función, relación de variables. ¿Ok? Recuerden que dentro de una función tiene que haber por lo menos una variable independiente. ¿Ok? Por lo menos una. Y una sola variable dependiente. ¿Ok? Además, recordamos que las funciones siempre las expresamos de la forma f de x, ¿cierto? Que indica que sencillamente tenemos una función donde la variable es x, ¿ok? O la variable independiente, mejor, donde la variable independiente es x. Pero también podemos tener una expresión que me dice que tenemos una función de xy donde estamos diciendo que tenemos dos variables independientes, variable independiente x y variable independiente y, ¿ok? Entonces aquí la variable independiente es x, mientras que aquí las variables independientes son x y y, ¿ok? Y así podemos tener varias variables, ¿ok? Cuando nosotros entonces estamos relacionando variables, lo que estamos diciendo es que existe un conjunto de los valores que toma la variable independiente y se convierten en los valores que toma la variable dependiente, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo un valor A, tengo un valor B, tengo un valor C, que se convierte en un valor D, este se convierte en un valor E, este se convierte en un valor E. ¿Ok? Para que la función efectivamente sea función, debe cumplir una condición bien particular y es que cualquier valor, ¿sí? Eh, de la variable independiente solamente puede tomar un resultado en la variable dependiente, ¿ok? Un valor de la variable independiente solo puede, digamos, convertirse en un valor de la variable dependiente, ¿ok? Eso quiere decir que el valor C solamente se puede convertir en un valor del otro grupo, ¿cierto? Del otro conjunto. No es posible que C tome dos valores, es decir, que C a su vez se pueda convertir en F y a la vez se pueda convertir en F, en E, ¿ok? Entonces eso ya lo convierte o deja de ser función cuando esto ocurre, ¿no? De acuerdo a las operaciones, o sea que esto no puede ocurrir. De acuerdo a las operaciones que se realizan para convertir los valores de la variable independiente en los valores de la variable dependiente, entonces las funciones toman un nombre, ¿no? Entonces, ya saben, de acuerdo a las operaciones, de acuerdo a las operaciones que se realizan para convertir los valores de la variable independiente en los valores de la variable dependiente, la función
toma un nombre. ¿Ok? De ahí entonces parte lo que nosotros conocemos como una función lineal, la función cuadrática, la función lineal es la que nosotros, o se le tiene la forma ax más b, ¿no? Mientras que la función cuadrática es la que tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Y ahí entonces tenemos la función cúbica, que tiene la forma ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Y en general, todas las funciones que tienen esta forma las llamamos funciones polinómicas, ¿no? Pero también veíamos que existían funciones racionales. Tenemos funciones radicales. Tenemos funciones exponenciales. Tenemos funciones logarítmicas. Bueno, y pues de ahí en adelante siguen muchas más funciones de acuerdo, vuelvo y repito, a las operaciones que contengan esos valores, ¿ok? Además recordamos que el conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente, recuerden que se denominan dominio, mientras que el conjunto de los valores que puede tomar la variable dependiente le denominamos rango. Rango, aquí me comí la N, rango, o también se le dice recorrido, ¿no? También se le dice codominio. Entonces, todas esas expresiones se utilizan para el conjunto de los valores que puede tomar la variable dependiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Una de las funciones con las cuales nos vamos a detener es precisamente la función lineal. ¿Y por qué nos detenemos en ella? Porque es importante reconocerla tanto en su gráfica como en todas aquellas otras situaciones en las que muchas veces consideramos la función, ¿sí? Y ella abarca, digamos que alguna serie de situaciones como son los porcentajes, como son las proporciones, ¿sí? Digamos que están incluidas dentro de lo que nosotros consideramos como una función o una relación lineal. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, nos vamos a detener un poco en ella para poderla entender y saber cómo es su comportamiento. ¿Ok? Por ahora, vamos a recordar un poquito, pues, digamos, tema que ya habíamos visto con anterioridad, cómo es que se forman los dominios, el dominio y el rango de una función, ¿no? En forma gráfica. Lo que me interesa es que lo veamos en forma gráfica para recordar un poquito esas situaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una función que es como una curva o la forma que quiera tener, recordamos que existe una notación inicialmente para saber dónde empieza y dónde termina la función. Recordamos que si la función no tiene ninguna expresión, no tiene ninguna simbología en su inicio y en su final,
lo que está significando es que la función se extiende indefinidamente en los dos sentidos, ¿no? Ella se va a extender de esto, siempre y cuando no exista nada, ¿ok? Pero podemos tener una curva donde tenemos un punto cerrado que me dice que la función llega hasta ese punto, ¿cierto? Y además incluye a ese valor. Va a incluir tanto al valor en el eje X como incluye al valor en el eje Y. Es decir, que incluye tanto al dominio como al rango. ¿Ok? Y habíamos visto que, a ver si lo llevo por aquí, en este caso, o cuando la bolita es abierta, es decir, que no está rellena, entonces indica que la función llega hasta ese punto, pero no incluye el valor. Aquí sí incluye el valor. ¿Ok? Y aquí ya sabemos entonces que significa que la función se extiende. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Listo. Entonces, vamos a empezar ya a recordar algunos dominios y algunos rangos. Entonces, supongamos sencillamente que esto tiene el valor 1 aquí, 2 aquí, 3, 4, 5, 6. Por aquí sería -1, -2, -3. Hacia arriba pues 1, 2, 3. Hacia abajo -1, -2, -3. Entonces, si tenemos una función que digamos que empieza por aquí, llega hasta este punto, entonces podemos decir que el dominio, pues son los valores que puede tomar la variable independiente, ¿no? Y aquí nuestra variable independiente, o por nomenclatura, por convención, nosotros tomamos a la variable X como la variable independiente, ¿no? Entonces, los valores que puede tomar irían desde -2 hasta el 3. Pero como el -2 no lo incluye, entonces lo simbolizamos con un paréntesis, mientras que el 3 sí lo incluye, por lo tanto lo representamos con un corchete, ¿no? Y el rango, entonces ahora lo miramos, es sobre el eje Y, y vemos que parte desde -1, que tampoco lo incluye, por eso va con paréntesis, y llegaría hasta el valor 2, que sí lo incluye y va con corchete. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok, vamos a ver entonces otros ejemplos. Profe, ¿puedes regresarme un momento, por favor? ¿Ya? Listo, gracias. Ok. Recuerden que para la representación del dominio y el rango, pues no importa realmente cómo sea la línea, ¿no? La línea puede ser una curva, puede ser una recta, puede ser cualquier cosa. Ella, digo, para la determinación de ese dominio, pues no importa la forma que tenga la línea, ¿no? En un ejemplo como este,
Entonces, aquí vemos que el dominio o la función se está partiendo en dos pedazos, ¿no? Situaciones que normalmente denominamos como funciones a trozos, porque dentro de un pedazo corresponde a un tipo o se relacionan las variables de una forma y en otros pedazos pues se relacionan de otra forma. Para este caso, ya sabemos, pues por aquí menos 2, menos 3, por aquí menos 2, menos 1, por aquí quedaría el 1, el 2, el 3, el 4, 5, por aquí quedaría menos 2, menos 1, por aquí el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, si hablamos de dominio, sabemos que el dominio se está partiendo, pero empieza en el valor 2, menos 2, que además sí lo incluye, ¿no? Luego llega hasta el valor 2 positivo, que no lo incluye, y después vuelve a arrancar, por lo tanto decimos unido con otro pedazo que va desde 3, que sí lo incluye, y como la función se va a extender, decimos que llega hasta el infinito. Por el lado del rango, entonces recuerden, ahora lo miro es en forma vertical y siempre desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, en la primer curva, la función sube desde menos 1 y llega hasta 2 positivo. Sin embargo, ese 2 positivo que no lo incluiría en esta primera parte, resulta que si nosotros nos proyectamos hacia la otra, sí lo sigue incluyendo. Por lo tanto, sí existe un valor o existe de alguna forma, existe un valor que genere el resultado 2, ¿ok? Que no está en la primera línea, pero está en la segunda línea. Por lo tanto, sí debemos considerar que la función mantiene ese valor, es decir, no se parte en el rango, sino que va a continuar, va a continuar y va a continuar hacia el infinito. En este caso, el rango entonces irá desde menos 1, que sí lo incluye, hasta infinito. ¿Alguna pregunta? ¿O todo quedó claro ahí? Bueno, no hay preguntas, continuamos. Recordamos entonces que de acuerdo a lo que definimos como función, entonces lo que no puede ocurrirnos es que para un solo valor de X se generen dos valores en Y, ¿cierto? Es decir, que yo no puedo tener una situación como esta y decir que eso es una función, porque para este valor de X, en este caso el valor 3, pues vamos a tener dos resultados. Uno que se presenta en este punto y otro que tendríamos aquí. ¿Ok? Entonces, diríamos en una situación como esta que esto no es función, ¿no? A ver qué pasó aquí. Esto decimos no es función. Mientras que para el caso del dominio, eso sí puede ocurrir. Podemos tener dos valores que salen de dos resultados distintos. Por ejemplo, en el valor, a ver si lo puedo proyectar aquí un poquito. En este valor de acá, des en cuenta que existen dos resultados, ¿cierto? Es decir, que podríamos decir que ese valor es 1.5. Ese 1.5 se genera con el valor 1 y también se vuelve a generar por aquí con el valor, digamos que 3.5. ¿Ok? O sea que dos valores están generando el mismo resultado, pero no puede ocurrir que un solo valor genere dos resultados. ¿Ok? Bueno. De igual forma, yo puedo tener un enunciado
que me diga que construya una gráfica que represente un determinado dominio y rango. Entonces, construir una gráfica que represente dominio desde menos 4,3 unido con 5,7 y el rango en menos 2, perdón, menos 2,4. ¿Ok? Entonces, aquí yo lo que tengo que ver es que dentro del dominio la función se está partiendo, pero en el rango no se parte. ¿Ok? ¿Sí está claro? Eso significa que eh, vamos a tener algo como ver, que creo que lo tengo que hacer más grandecito aquí. Hasta el 7, sí. Pongamos este eje por acá. Voy a tener que alargar para que quepan los valores, ¿no? Ok. Entonces, si en el dominio empieza en menos 4, pues sencillamente yo tengo que tener el valor desde por aquí, va a terminar en el valor 3, la primera parte, ¿cierto? Verticalmente empieza en menos 2, o sea que esta función tiene que empezar por aquí. Como los dos son cerrados, significa que el punto lo tengo que hacer relleno, ¿ok? Entonces, y verticalmente llega hasta el valor 4. Por aquí sería el valor 4. ¿Ok? Y vamos a tener el valor 7 también dentro del dominio. Por lo tanto, debo tener una curva que no puede llegar hasta donde yo quiera realmente, pero completando hasta el valor 3. En el valor 3, en el valor 3 estoy hablando aquí del eje horizontal. Como en el eje horizontal dice que eh, esto es abierto, significa que en ese valor 3, pues tiene que venir una bolita abierta. ¿Ok? Y debemos garantizar, bueno, vuelve a empezar en el valor 5, ¿no? En el eje horizontal vuelve a empezar en el valor 5. Entonces aquí en el valor 5 vamos a tener sencillamente una bolita cerrada. ¿Que dónde? Pues en cualquier lugar que esté entre